ADC, Seguridad y Electrónica, presenta el tip del día. A dar la presentación indicando exactamente en qué puntos de la NFP 72 te indica ciertas características, ¿no? No porque lo diga yo, no porque lo dijo fulanito, es así, ¿no? Sino hay una normativa, como usted mismo lo dice, el cual te indica eh, cómo es y y cómo se debe hacer, ¿ok? Entonces, en base a eso vamos a empezar la presentación del día de hoy. Me gustaría comenzar indicando, primero, qué es un sistema de detección de alarmas y detección contra incendios. Bueno, es una pregunta muy fácil y sencilla de responder, pero muchas veces hay mucha confusión porque se usa un sistema, se confunde un sistema de alarmas de detección de incendios con un sistema de intrusión. Y sabemos que eso no es correcto. Un sistema de intrusión, su propósito es proteger ante una intrusión, ante una persona indeseada que quiera ingresar a mi hogar, ¿no? Mientras que un sistema de detección contra incendios es muy diferente. Es un sistema el cual consta de varios dispositivos que son encargados de poder detectar agentes que puedan generar que puedan generar algún tipo de incendios. ¿Cuáles son esos tipos de agentes que pueden generarse? Por ejemplo, el más común, el humo, ¿no? El humo es un síntoma claro que se va a generar un sistema, o se va a generar un incendio. Pero también tenemos otros agentes, como cuáles, la radiación ultravioleta, los gases y las altas temperaturas, ¿no? Que es un incidente inmediato de que se va a generar un posible incendio. ¿Por qué es tan necesario contar? Y de hecho en Perú es obligatorio contar con un sistema de detección contra incendios. Porque si bien es cierto ya hemos pasado por muchas tragedias que han sido muy lamentables, es básicamente porque no se ha contado con un sistema contra incendios o no se ha instalado de manera correcta. Es muy importante contar con tu sistema de detección contra incendios porque además de cuidar tus bienes inmuebles, tus instalaciones, tu inversión, también salvas la vida humana, ¿no? Que es lo más importante y lo primordial de un sistema de detección contra incendios. ¿Ok? Entonces, en base a eso, salen muchas preguntas, ¿no? Primero, vamos a definir en qué se basa un sistema de detección contra incendios convencional. Se basa inicialmente en una zona, ¿no? ¿Qué es una zona? Es un área a proteger o monitorear inmediatamente. Al finalizar la presentación, vamos a compartir también las diapositivas para que todos puedan tenerlos a su mano. Como les iba mencionando, en un sistema de detección contra incendios tenemos que definir lo primordial, que es la zona. La zona es el área que voy a proteger o voy a monitorear. ¿Ok? Una zona puede estar constituida por un solo detector o también por varios detectores, como es el caso que está acá, ¿no? Acá tengo varios detectores, pero todos están en una única zona. ¿Ok? En este caso tengo tres zonas diferentes, pero están en diferentes detectores, ¿no? Zona uno va a almacén, zona 2 va a oficina y zona 3 va a recepción, ¿correcto? Ahora, es muy importante saber cómo poder distribuir estos detectores. Yo no voy a colocar el detector porque se me ocurrió ponerlo ahí, porque se ve bonito o porque fulanito me dijo. Hay una normativa la cual te indica cómo es que debes instalarlo, a qué altura debes instalarlo, a qué distancia de la pared debes ponerlo y qué consideraciones debes tomar. Para ello, pero a ver si sale esto. Ya. Para ello, vamos a poner un ejercicio. Tenemos esta pequeña oficina. A ver, voy a borrar lo que se ve acá porque no sé qué ha pasado. Ya, ahí está. Listo. Tenemos acá una pequeña oficina, ¿ok? En donde tenemos una sala de reuniones, tenemos baños, tenemos áreas comunes, tenemos cocina, entre otras áreas. Vamos a empezar de la parte de arriba hacia abajo, ¿ok? Vemos que acá tenemos una sala de reuniones, ¿sí? Imaginemos que esta sala de reuniones tenemos una distancia aproximada de 20 metros, ¿ok? De largo. Si tenemos una distancia aproximada de 20 metros desde aquí hasta aquí,
¿ok? Vamos a decir que estos son 20 metros. ¿Cuántos detectores se me correspondería poner en esta área? A simple vista podría decir uno o podría decir dos, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué sería eso? Uno o dos. Porque en la actual normativa lo que te indica es que como máximo entre detector y detector tiene que haber una distancia máxima de 9 metros. ¿Cómo así? Cada detector tiene un área de detección de 4,5 metros. Por ejemplo, si yo soy el detector, tengo un área de 4,5 metros hacia la derecha y un área de 4,5 metros hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. En general, diríamos un radio de 4,5 metros. Entonces, si el otro detector también tiene un área de 4,5 metros, sumándolos tenemos los 9 metros de distancia como máximo que debe tener cada detector. ¿Ok? Entonces, si nos basamos en esa distancia establecida, podemos llegar a distribuir los demás detectores. Por ejemplo, en el área común, aproximadamente podríamos poner unos 3 detectores. En la oficina uno podríamos tener un solo detector, oficina 2 un solo detector, oficina 3 un solo detector, y además en la cocina podría poner un detector más. Ahora, aquí viene una pregunta. En la cocina, ¿es correcto colocar un detector de humo? Creo que no, ¿no? Se activaría cada instante. Claro, específicamente, como dice el señor Jorge, en, en la oficina, en la cocina, no es recomendable poner un detector de humo, ya que sabemos que existen altas temperaturas o existe humo generado o vapor generado por los propios alimentos y esto puede generar falsas alarmas. Entonces, lo recomendable colocar en la cocina es un detector de temperatura, ¿ok? Estos detectores de temperatura se logran activar a 57 grados, ¿ok? Entonces es ahí donde vas a poder evitar falsas alarmas en una cocina. Aquí también tenemos las áreas como los baños. En los baños es recomendable poner detectores de humo o es obligatorio. Bueno, y la respuesta es no. No es obligatorio. Viste muchas instalaciones que ponen detectores en el baño. ¿Ok? De hecho, la misma NFPA 72 te recomienda no ubicar detectores en el baño, salvo que sea en el caso de eh, casos particulares, como por ejemplo en un bus o en un avión, donde se requiere poner detectores para evitar de que se fume en ese lugar, ¿no? Pero, sin embargo, en los baños no se debe colocar, ya que normalmente existen vapores que pueden generar falsas alarmas. Entonces no es recomendable poner en el baño. ¿Ok? Ahora, si vemos este ejercicio de acá, vamos a ver de que todos estos detectores tranquilamente podrían estar en una única zona, que es la zona uno. ¿Ok? ¿Qué es lo que te indica la NFPA 72? ¿Puedes colocar todos estos detectores en una sola única zona? Y la respuesta es sí. Sí puedes colocar 3 detectores en una única zona. Es más, no hay un límite de detectores. Antiguamente, la normativa anterior, la versión anterior de la NFPA 72, te limitaba a que tú puedas poner como máximo 20, ¿ok? Pero eso ya quedó en el pasado. Ya no son 20 los detectores como máximo. No hay un límite. El límite que tú tienes es el área que tú vas a poder cubrir. ¿Ok? De hecho, como máximo, el área que tú vas a poder cubrir son 5.000 metros. Si ya pasas de eso, el NFPA 72 te indica de que no debes colocar más detectores. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante, es un poquito más detallado. Ahorita lo estoy hablando de manera general, pero vamos a especificarlo más adelante. ¿Ok? Entonces, ya habiendo visto este ejemplo muy gráfico de qué son los detectores, vamos a dar algunas recomendaciones de lo que es la instalación. ¿Ok? Estas recomendaciones vienen basadas a la NFPA 72, la última versión, en la cual te indica, primero, ubicación de detectores. Los detectores deben estar ubicados obligatoriamente bueno, en el caso de Perú no es obligatorio en residencias unifamiliares y bifamiliares, pero sí es obligatorio en edificios comerciales.
¿Ok? En el caso que se vaya a instalar en residencias unifamiliares y bifamiliares, se recomienda hacer las instalaciones dentro de cada dormitorio y también en los pasillos que conectan todos los detectores de estos dormitorios. ¿Ok? Es importante colocar los detectores en cada nivel de la vivienda, incluyendo, si es que hay sótanos, los sótanos. ¿Ok? En el caso de los edificios comerciales, la necesidad va a depender mucho del lugar, ¿no? Del ambiente en el cual se vaya a generar, ¿no? En hospitales, en centros comerciales, en oficinas grandes o pequeñas, va a depender mucho del ambiente y las especificaciones que ahora vamos a dar, ¿ok? ¿Cómo se debe instalar un detector? Normalmente, el detector se puede montar en el techo o en la pared, ¿ok? También es importante mencionarles eso. Se puede instalar en el techo y también en la pared, pero hay especificaciones mínimas que se deben de tener. ¿Cuáles son esas especificaciones? Primero, el detector debe estar a una distancia de 10 centímetros, ¿ok? De las paredes como mínimo, ¿ok? Esto no quiere decir que lo voy a poner al costadito, a 10 centímetros. No, como mínimo debe haber una separación de 10 centímetros. Y en el caso yo lo vaya a colocar en una pared, el detector con el borde superior, o sea, estamos hablando de entre el techo, debe tener una distancia entre 10 y 30,5 centímetros por debajo del techo para poder tener una ubicación correcta. ¿Ok? Si hablamos de una forma, tenemos un ángulo recto, entonces el detector lo voy a poner en esta parte, ¿ok? Entre 10 y 35 centímetros del techo. O sea, si este es el techo, lo ubicaríamos a esta distancia, ¿no? Ahora, acá también les hago una consulta. ¿Hay una altura máxima en colocar los detectores? O sea, alguien te puede decir, si coloqué un detector a 7 metros de altura, ¿está mal tu instalación? Mm, yo creo que sí, debe haber un rango, ¿no? De este tema. Sí. Eh, Mire, lo que pasa, actualmente no hay una normativa, incluyendo la NFPA 72, que te diga que a 7 metros está mal tu instalación. De hecho, la NFP 72 no especifica una altura de detectores de humo. No existe alguna tabla, no existe alguna especificación. Lo que la NFP 72 te especifica es la distancia mínima que debe haber con respecto a las paredes o con respecto al techo. ¿Ok? Este tema actualmente está en discusión. No hay un artículo que haya incorporado el NFP 72 para indicar la altura máxima del techo, ¿no? Sin embargo, por buenas prácticas, sabemos que normalmente el humo va de abajo hacia arriba, ¿ok? Y mientras que más alto esté, más va a demorar en ingresar el humo, ¿no? Y además, más va a tardar en activarse el detector de humo. ¿Ok? Además sabemos que mientras más arriba está el detector, menos campo, menos radio voy a tener de detección. Entonces, mientras más altura, voy a tener que poner detectores más seguidos. Y esto me va a generar un costo elevado. Entonces, si tengo una altura muy elevada, es más recomendable usar otro tipo de equipos, como son los photobins, equipos que son un emisor y un receptor que te pueden cubrir tranquilamente 100, 200 metros de acuerdo al tipo de equipo que tú requieras. ¿Ok? En lo que sí hay alturas especificadas y está indicado en la NFP 72 son en los detectores de temperatura. ¿Ok? Ahí sí tenemos una tabla muy completa y muy detallada de a qué altura debo poner para que se pueda generar una correcta detección. ¿Ok? Yo personalmente recomiendo colocar los detectores como máximo entre 3 a 5 metros como buena práctica. Si vamos a superar los 5 metros, recomiendo ya pasar a photobins o otro tipo de equipos. ¿Ok? Hay consideraciones especiales cuando se vaya a instalar detectores en la cocina. Los detectores deben instalarse al menos a 3 metros
si es que voy a usar un detector de humo, como mínimo colocarlo a 3 metros de una cocina para evitar las falsas alarmas. ¿Ok? Si tengo cerca un sistema de ventilación como aire acondicionado o ventiladores, tengo que tratar de alejarlo al menos a unos 35 centímetros de este sistema de ventilación para que pueda generar para que no pueda generar falsas alarmas. En el caso que yo tenga techos inclinados, los detectores no deben ubicarse a más de 90 centímetros horizontalmente, ¿ok? Hablando, desde el punto más alto, pero no a menos de 10 centímetros verticalmente desde la cúspide, o sea, desde la parte, eh, desde donde empieza la caída, ¿ok? Ese es en el caso especial que tenga un techo inclinado. Estas consideraciones también te lo especifica la NFP 72. Es muy bueno tenerlo en cuenta, así también como las alturas, ¿no? Justo lo que hablaba a su inicio, la altura de instalación en espacios con techos elevados, el humo puede llegar a tardar mucho más. Aunque la NFP 72 no especifica la altura de instalación máxima, siempre es recomendable usar las buenas prácticas, que es de 3 a 5 metros. ¿Ok? Eh, Quería mostrarles el panel convencional FX600, que es un sistema el cual te va a permitir recibir todas las señales de estos tipos de detectores que hemos hablado inicialmente y poder notificar a través de sirenas que pueden conectarse directamente al panel. Dentro de la NFP 72 también lo que te indica es las especificaciones que debes de tener para tu sistema convencional. En este caso, la NFP 72 te indica de que tu sistema debe estar correctamente protegido y debe tener resistencia a lo que es el fuego. Por ello, este equipo es un equipo de gabinete metálico y la gran mayoría de equipos de sistemas de detección contra incendios son de gabinete metálico y con una pintura retardante al fuego. Esta pintura es muy importante porque sabemos que lo último que tiene que encenderse dejar de funcionar debe ser tu sistema de detección contra incendios. ¿Ok? En lo que es este sistema convencional, cuenta con una certificación en la PCB, que es la UL 796. Es muy importante mencionarle eso, ya que también en la NFP 72 se habla mucho sobre las certificaciones que debe contar tu sistema de detección contra incendios. Te recomienda tener como mínimo la certificación UL, mas no te obliga a que sea UL, puede ser cualquier otra certificación. Es válida la certificación N54, por ejemplo, que es la certificación europea, ¿ok? Pero no es obligatorio contar con una certificación UL, como muchas veces he escuchado que mencionan, ¿no? Panel tiene que ser sí o sí UL. Es más, vienen los inspectores y ven que no es UL y no te quieren pasar tu inspección. Y eso no es correcto. ¿Ok? La NFP 72 solo recomienda, más no te obliga. ¿Ok? Hablando sobre este panel, este es un equipo que trabaja a 12 voltios y puede tener un teclado frontal para hacer las especificaciones mínimas que te requiere un sistema de detección contra incendios. ¿Qué es lo mínimo que necesita tener tu panel? Primero, un botón de reset, ¿ok? Donde este botón de reset debe permitirte resetear inmediatamente todos los detectores que tengas en cada una de tus zonas. Debes tener como mínimo un botón de pánico. Este botón de pánico, ¿para qué te sirve? Para poder hacer una activación de los dispositivos manualmente desde el panel, si es que en caso no se llegase a activar ninguno de los otros, no se llegase a activar un detector de humo o una estación manual, ¿ok? Yo manualmente desde el mismo panel podría hacer la activación. Tercero, silenciar. ¿Para qué te sirve silenciar? Sabemos que inmediatamente cuando ocurre un incendio, yo como operario del panel, lo primero que debo hacer es resetear o silenciar. Lo primero que yo debo hacer es silenciar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al silenciar lo que hago es callar las sirenas, porque ya llegó, en este caso, ya sucedió la notificación al público usuario que estuvo dentro del edificio y en este caso le doy silenciar para no aturdir a los bomberos que ya están ingresando
Y al momento de yo darle silenciar, en el panel me está notificando cuáles son las zonas que están activadas. Entonces yo me voy al panel, veo cuáles son las zonas, hago la acción de poder contrarrestar el incendio que esté ocurriendo en ese momento y simplemente le doy el botón resetear para poder terminar con todo, resetear todas las zonas y volver al estado normal del panel. ¿Ok? Ahora, cuando ocurre un incendio, también es muy importante que se realice un mantenimiento inmediato. ¿Ok? No esperen de que simplemente se apagó el incendio y dejó y ya está volviendo a funcionar todo normal. No, no es así. Estas partículas de humos ingresan al detector, internamente tienen una cabina que es como un laberinto pequeño, ¿ok? Y cuando estas partículas ingresan a este laberinto, lo que hace es interferir en un haz de luz y es donde se activa. Si ya ocurrió un incendio, estas partículas pueden quedarse dentro y quedarse pegadas. Entonces, de hecho, si ocurrió un incendio, inmediatamente se tiene que hacer un mantenimiento de ese detector para que pueda volver a funcionar en estado normal, ¿ok? En lo que es la notificación, se recomienda poner cierta cantidad de sirenas de acuerdo a las salidas de evacuación que tú tengas, ¿no? Si tengo una, dos o tres salidas de evacuación, debo colocar las sirenas adecuadas de acuerdo a estas salidas de evacuación. En este caso, este panel te admite hasta dos salidas de sirena de 1,5 amperios. ¿Ok? Esto se traduce en más o menos un aproximado entre 20 a 30 sirenas. Ahora vamos a aprender cómo calcularlo también, cómo aplicar esto. En lo que es un sistema convencional, sus principales partes, ¿cuáles son? Sus principales partes son las que tenemos acá, que son las central de alarma, los dispositivos de iniciación o entrada, los dispositivos de notificación, la batería y el cableado. ¿Ok? Vamos a hablarlo así lo más breve posible y más yendo al punto. En lo que es la central de alarma, es muy importante tener las siguientes consideraciones. Este equipo va a ser el que va a tener la interconexión de todos los dispositivos. Este equipo va a ser el que va a tener el control y también el encargado de dar las notificaciones a los demás dispositivos. Y por último, debe tener la continuidad a la detección y la protección. ¿A qué me refiero con esto? A la autonomía, algo que estaba hablando el señor Jorge hace un momento, en el cual la autonomía de este dispositivo, de acuerdo al NFPA 72, debe darte en supervisión, o sea, sin que ningún dispositivo esté activado, debe darte 24 horas. Si tú le pones una batería de 12 voltios, 4 amperohoras, muy difícil de que llegues a las 24 horas de autonomía que te solicita. Y si en caso el dispositivo está en alarma, debe darte como mínimo una autonomía de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, esas son las dos especificaciones que te da 24 horas en modo de supervisión y 5 minutos en modo de alarma. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, para este panel deberías usar 7 amperohoras para poder cumplir con esos requisitos que te solicito. ¿Ok? ¿Cuáles son las conexiones que se necesita a una central de alarma? Conexión de detectores, conexión de sirenas, conexión de energía auxiliar y conexiones auxiliares. Vamos a ver cómo son los tipos de conexión que se deben realizar en las centrales. Existen dos tipos de conexión, la conexión a 4 hilos y también la conexión a 2 hilos. De la central de la cual estamos hablando actualmente, funciona de las dos formas, tanto a 4 hilos como a 2 hilos. ¿Ok? Ahora, mi recomendación es usarlo a 2 hilos. ¿Por qué? Ahorras más cableado, la instalación es mucho más rápida y tu infraestructura va a ser menor. Imagínate pasar, no sé, 20 detectores por una tubería. Con el tipo de cable que vayas a usar va a ser una tubería muy gruesa, ¿no? Y te va a cubrir más espacio y también más obra civil. En cambio, si usas solamente 2 hilos, tu tubería probablemente se reduzca a la mitad y esto puede llegar a compactar y hacer tu sistema contra incendios más económico, ¿ok? En el caso que uses un detector a 4 hilos, vas a tener que conectar tanto la zona como la salida de fuente.
la fuente de alimentación, que va también directamente del panel. Ahora, si tú haces una conexión a 4 hilos, normalmente vas a poder tener distancias máximas de 500 metros. No vas a encontrar un sistema de detección contra incendios de 4 hilos que supere los 500 metros. ¿Ok? Y sabemos que actualmente las distancias pueden llegar a cubrir mucho más. Por ello, recomiendo hacer la conexión a 2 hilos, en donde podemos llegar a más de 1200 metros con cable 4x22 y puede continuar trabajando el detector sin ningún problema. ¿Ok? ¿Cuántos dispositivos admite por zona? Admite 20 dispositivos por zona. ¿Ok? Lo mencioné hace un momento, la NFPA 72 no te notifica sobre cuál es la cantidad máxima de detectores que puedes tener por cada zona. Les comentaba sobre el tipo de conexiones, ¿no? Existe dos tipos de conexiones en un sistema convencional. Existe conexiones de 4 hilos y también conexiones de 2 hilos. Cada una tiene su ventaja y desventaja. En el caso de la conexión a 4 hilos, es la que habitualmente se ha usado y es compatible con múltiple cantidad de detectores, pero la desventaja es que es limitada. La conexión a 4 hilos máximo puede llegar a 500 metros. A más de eso no te va a funcionar de manera correcta. Además, requiere mayor cantidad de cableado y te va a ocupar más obra civil porque probablemente tu tubería va a ser más grande, ¿no? Mientras que en el caso de la conexión a 2 hilos, tiene mayores ventajas, ya que vas a usar uno menos cableado, la instalación va a ser mucho más rápida y sencilla, y vas a poder llegar a más de 1200 metros de distancia, haciendo uso de cable 4x22, que es el cable más económico que existe actualmente en el mercado. ¿Ok? Y por último, el ahorro en lo que es infraestructura, porque tu ductería obviamente va a ser mucho más delgada y mucho más fácil de poder canalizar, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer un sistema, una conexión de varios dispositivos por zona? Simplemente lo que yo tengo que hacer es conectar los detectores en paralelo, ¿ok? Y respetar la polaridad de positivo y negativo. Ahora, yo les hago una pregunta. Ahí, en este diagrama que ven, visualizan que hay unas resistencias que están en las zonas. ¿Estas resistencias deben ir en la zona o deben ir al final de la zona? Debería ir al final de la zona, ingeniero, ¿no? Ujú. Correcto, así es. Normalmente, si es que lo ponemos en la entrada de la zona, así como lo vemos en la imagen, va a funcionar. De que va a funcionar, no va a haber ningún problema. Tú vas a probar tu detector y cada vez que se alarme, va a sonar la sirena. ¿Ok? Pero el problema viene cuando se corta la conexión. Vamos a poner este ejemplo de acá. Imaginemos de que se incendió uno de los cables, ¿ok? O simplemente hubo una obra civil y se cortó el cableado. Entonces, el detector, el panel, lo que va a hacer es detectar si es que se cortó esta conexión, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la resistencia al final. Si es que yo tengo la resistencia al inicio, el equipo nunca se va a dar cuenta de que se cortó el cableado o se quemó el cableado. Entonces va a generar un problema a futuro, ¿no? Porque probablemente yo voy a ver mi detector, voy a pensar de que está funcionando sin ningún problema, mientras que lo que va a estar sucediendo es que va a estar desconectado ese detector por bastante tiempo. Ajá. Y otro Entonces es muy detalle importante. también, dije que hemos Sí. visto, ajá, o es recurrente también, de que a veces los técnicos, el que hizo la instalación la primera vez, sí va a retornar, pero como no tenemos esa cultura, va otro segundo técnico, un tercer técnico, y no colocan solo una resistencia de fin de línea, sino colocan varias resistencias de fin de línea. Esa práctica es correcta, ¿no? No, de hecho no es correcto. Normalmente solo existe una sola resistencia de fin de línea por cada detector. Si tú pones dos resistencias o tres resistencias de fin de línea por cada zona, va a generar una falla en la zona, porque la zona está preparada para que reciba el valor exacto de esta resistencia. Por ejemplo, esta resistencia en este caso del panel FX600 es un K. Si tú pones dos resistencias en esta zona, vas a hacer
que estas resistencias estén en paralelo, y cuando tienes una resistencia en paralelo, lo que hace es que se divide entre dos. Entonces ya no se convierte en una resistencia de 1K, sino en una resistencia de medio K, o que también es equivalente a 500 ohmios. Y esto el panel lo va a detectar como una falla. Entonces, definitivamente es una mala práctica. De hecho, otra de las malas prácticas es hacer derivaciones. Si visualizan la pantalla que tengo actualmente acá, en el lado izquierdo van a ver de que se hace una conexión en paralelo, 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 y al final se pone la resistencia de fin de línea. Hasta ahí está bien, pero de la conexión yo un, eh, saco un detector, una derivación, y el detector me va a funcionar. Sin embargo, ¿cuál va a ser el problema? De que si es que se rompe el cableado o hubo un cambio en la infraestructura, este detector nunca va a ser detectado por el panel principal, ya que ha salido de una derivación. La resistencia está trabajando normalmente y no está generando ningún tipo de detección en ese tipo de detector. La forma correcta, como ven en la imagen de la derecha, donde primero yo debería ir a ese detector y luego debería volver para terminar en los otros detectores. Esa es la forma correcta para que puedan estar supervisados todos los detectores. Entonces, no es recomendable, de hecho, no se debe no se debe realizar derivaciones. Les hablé sobre el tipo de cableado y la distancia, ¿no? La distancia, de hecho, puedes llegar a más de 1200 metros dependiendo del tipo de cableado que tú uses, ¿no? Acá tenemos una tablita, que esta tablita por lo general te da el fabricante. Nosotros como fabricantes de la marca Shocktits y el panel FX600 brindamos la siguiente tabla. Si tú usas un cable de calibre 22, ¿ok? La conexión a 4 hilos va a ser como máximo a 400 metros, mientras que la conexión a 2 hilos como máximo puede llegar a 3800 metros. ¿Ok? En el caso de uses calibre 18, a 4 hilos vas a llegar a 650 metros y a 2 hilos vas a llegar a 6000 metros. Si usas un calibre más gruesito, vas a tener mayores distancias. ¿Cómo yo sé que efectivamente mi cable va a poder llegar a esas distancias? Primero porque tiene que ser un cable de cobre, ¿ok? Un cable de cobre, normalmente te ofrecen FPL, FPLR, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellos también, y tiene que ser 99% cobre, pero muchas veces existe el cable que es aliado de aluminio, o a veces te venden un cable diciendo que es 99% cobre y no es 99% cobre. Entonces, ¿cómo yo puedo descartar eso? Muy fácil. Agarro mi multímetro, ¿ok? Lo pongo en modo resistencia y veo el valor del ohmiaje que tengo. Si yo tengo un valor de ohmiaje mayor a 20 ohmios, cuando tengo una conexión a 4 hilos, quiere decir de que ese cable no es el adecuado. Tiene que ser como máximo a 20 ohmios. ¿Ok? Si tengo una conexión a 2 hilos y tengo un valor de ohmiaje a mayor a 200 ohmios, también el cable no es el adecuado. Tiene que ser menor para que pueda funcionar sin problemas. ¿Ok? La gran mayoría de cables FPL y FPLR cumple con esas especificaciones, porque su ohmiaje llega a ser de 3 ohmios, 4 ohmios, exagerando 6 ohmios a mayores distancias. ¿Ok? Entonces, bueno, es bueno siempre tener esas recomendaciones de acuerdo al fabricante que tengas, ¿no? Si existe otro fabricante, te va a dar también su tabla a través de los calibres de cable y de los valores de resistencia máximos que puede tener el tipo de cableado. Acá había un videito en el cual eh, hemos demostrado la conexión a más de 1200 metros usando 4 rollos de cables que están enseriados entre sí y comprobando el funcionamiento con el panel FX600, ¿no? En lo que respecta a conexión de sirenas, contamos con dos salidas de sirenas de 1500 miliamperios cada salida de sirena. Sabemos que cada sirena estrobo convencional te consume, exagerando a lo mucho, en un pico de 100 miliamperios. Entonces, si yo tengo una salida de 1500 y tengo sirenas de 100 miliamperios, teóricamente podría poner 15 sirenas, ¿correcto? Igual en la otra salida. Sin embargo, hay consideraciones adicionales que tenemos que tener, como
primero, el tipo de cable y segundo, la distancia a la cual yo vaya a conectar estas sirenas. Si nosotros manejamos una distancia menor a 100 metros, no vas a tener ningún problema. Así uses cable calibre 22, 24 o incluso si uses cable UTP, que no es lo recomendable, va a funcionar. Pero si ya superas las distancias de 100 metros, comienza la caída de tensión y es ahí donde vas a tener problemas. Entonces nosotros también presentamos una tablita indicando a esta distancia vas a poder cablear con tal tipo de cable, a esta otra distancia con tal tipo de cable y así consecutivamente. ¿Ok? En lo que es conexión a energía, es muy importante mencionarles que el equipo cuenta con una fuente switching que puede trabajar de 90 a 240 voltios. Esto es ideal para lugares como, por ejemplo, fábricas, donde el voltaje oscila mucho y pueda generar interferencias en los paneles. Entonces, acá al tener un amplio rango de voltaje, la fuente automáticamente estabiliza el sistema y evita que tengas falsas alarmas. En lo que es con respecto a la conexión a la línea tierra, cuenta con una bornera que directamente lo puedes mandar a una tierra en caso de una descarga eléctrica que pueda ocurrir. El panel adicionalmente tiene conexiones auxiliares, ¿ok? Conexiones auxiliares como un reset remoto y una salida de supervisión. ¿El reset remoto para qué te sirve? Para que tú puedas conectar un dispositivo como por ejemplo un módulo Smart y puedas resetear este equipo remotamente, ¿ok? Sin necesidad de hacerlo directamente desde el panel. ¿O para qué también te sirve? Para poder conectar dos equipos en paralelo y con un solo botón resetear los dos equipos al mismo tiempo, ¿ok? Por el otro lado, tenemos en el lado derecho la supervisión remota. Esta es una salida PGM que te permite activar un módulo Smart para saber de que algo está pasando en el panel o también para poder conectar una fuente auxiliar si en caso quisiéramos aumentar la capacidad de sirenas que tenga el equipo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, te va a servir esta supervisión remota. Acá vamos a ver un resumen de lo que es las características del panel. Cuenta con indicador LED de encendido para saber si es que el panel está operativo o no. Indicador LED de desconexión de AC. Cuenta con un teclado principal, el cual te da las funciones básicas que les mencioné en un inicio, que es el reset, el pánico, silenciar y también la configuración de poder anular zonas directamente desde el mismo equipo. ¿Ok? El equipo cuenta con 6 indicadores de zona, donde los 6 indicadores de zona te van a indicar si es que están en alarma o si es que están en falla. Si es que están en alarma, te va a hacer el LED permanente. Pero si es que el equipo se encuentra en falla, lo que va a suceder es que el LED va a comenzar a oscilar conjuntamente con un sistema, un buzzer que va a estar pitando, haciendo pip, pip, pip. ¿Ok? De acuerdo a la normativa actual vigente, cuando ocurre una alarma o ocurre una falla, debe notificarte tanto visualmente como auditivamente, de las dos formas. ¿Ok? Además, el gabinete es de color rojo. No es una obligación, de hecho, tener un gabinete de color rojo, pero se ha hecho muy habitual acá en Perú de que los sistemas de detección contra incendios tenga el color rojo. ¿Ok? Internamente tenemos estas características, la entrada reset, que está por la parte de arriba, dos salidas NAC, que están por el lado izquierdo, 6 zonas que son supervisadas a través de una resistencia, tenemos salidas PGM, tenemos un buzzer para poder saber si es que estoy en alarma o en falla, fusibles de protección en caso ocurra algún tipo de cortocircuito. Tengo una salida auxiliar de 12 voltios que es reseteable para poder conectar dispositivos como, eh, dispositivos como detectores de humo de 4 hilos o photobins que requieran una salida reseteable. Y además, su operación es a 12 voltios, o sea que puede trabajar con únicamente una batería de 12 voltios.
recomiendo usar la batería de 7 amperios porque es la batería que te va a garantizar el funcionamiento de 24 horas en conjunto de todo el funcionamiento, ¿ok? Y además te va a garantizar los 5 minutos que necesita el panel como mínimo si es que está en alarma. En lo que es dispositivos de iniciación, existen diferentes tipos de dispositivos, como los detectores de humo, temperatura, estaciones manuales y otros dispositivos de uso particular, como válvulas como dispositivos OSIS, monitoreo de válvula, sensor de flujo, sensor de aniego, entre otros. ¿Ok? Ahora vamos a ver específicamente en detectores de humo. Los detectores de humo, como les mencioné al inicio, cuentan con una cabina interior donde es como un pequeño laberinto donde tiene que ingresar el humo y hace el corte de un haz de luz. Por eso se le llama detectores fotoeléctricos. ¿Ok? Estos detectores tienen la característica que pueden trabajar a 12 voltios o también a 24 voltios. Y es más, si queremos ir más a fondo, estos detectores pueden trabajar desde los 9 voltios hasta los 35 voltios. Tienen un rango muy amplio de funcionamiento. ¿Ok? Estos detectores también son muy importantes mencionarles que trabajan ya sea a 2 hilos o a 4 hilos. ¿Ok? Si yo tengo un detector que únicamente tenga 2 borneras, es que va a trabajar a 2 hilos. Si tengo un detector que tiene 4 borneras, va a trabajar a 4 hilos. Pero este detector también podría trabajar a 2 hilos. Simplemente lo que hago es omitir las borneras que son de contacto seco. Uso solamente las borneras que son de alimentación, positivo y negativo. ¿Ok? En el caso de que tuviésemos un detector o tuviésemos un escenario en el cual ya no me daría abasto con detectores de humo porque es un ambiente muy alto o muy amplio, podría usar los detectores ópticos, que son los photobins. Existen diferentes tipos y diferentes marcas que pueden trabajar desde los 100 metros hasta los 250 metros. Este tipo de photobin, normalmente su área de cobertura, ¿cómo es? Tengo acá un emisor y tengo un receptor, ¿ok? Este emisor emite un rayo láser, pero no quiere decir que sea un rayo láser que va a ser solo una línea, sino es un área rectangular de 9 metros hacia la izquierda y 9 metros hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que son 18 metros que tiene de cobertura en, de forma de forma lineal, ¿ok? Y de fondo ya va a depender del tipo de detector que yo tenga. Puede ser de 100 metros. Por ejemplo, si tengo de 100 metros, sería 18 por 100. Estaríamos hablando de esa área a la cual estaría cubriendo, que serían 1800 metros cuadrados. Si tuviese el doble, que son de 200 metros, tendríamos cobertura de 3600 metros cuadrados. En los detectores de temperatura, como le dije, también se recomienda instalar en lo que son cocinas, pero también existe otro tipo de ambientes, como son las cocheras o ambientes cerrados, porque normalmente pueden generarse diversos tipos de evaporación o, cualquier tipo de humo que pueda generar falsas alarmas. Entonces, en ese tipo de áreas es idóneo poner temperatura. Ahora, lo que sí te indica la normativa es que obligatoriamente tu detector de temperatura tiene que trabajar o debe activarse cuando supere una temperatura de 57 grados. ¿Ok? Por eso todos los dispositivos detectores de temperatura vienen en esa seteado en esa temperatura, 57 grados. ¿Ok? Existe un tipo de detector de temperatura que se le llama el detector termovelocimétrico. ¿De qué se trata este detector? Supongamos que yo tengo un lugar como la cocina, ¿no? En la cocina, cuando tengo una hornilla, va calentando, precalentando y puede ir aumentando el ambiente gradualmente y puede llegar en algún caso a los 57 grados. Esto haría que se dispare inmediatamente mi detector. ¿Ok? Para evitar eso, lo que se hizo en detectores de temperatura es sacar los detectores termovelocimétricos. Estos detectores se encargan de poder hacer la detección de temperatura por rangos. ¿Cómo así? Primero, hago un conteo. Si detecté temperatura que actualmente está en 50 grados
cuento hasta 10 segundos y después de 10 segundos esta temperatura se elevó a 57 grados, quiere decir que hubo una elevación de temperatura rápida. Y esto sí es una incidencia o un incendio. Sin embargo, si es que yo tengo una temperatura de 50 grados y después de 10 segundos subió a 1 grado, esto quiere decir de que no está generando un incendio, sino es una subida de temperatura lineal. Entonces ahí yo no debería de poder activarme. Y sobre todo, este tipo de tipos de detectores son configurables, ¿no? Yo le puedo configurar, setear el tiempo de detección de temperatura. Vienen más que todo en lo que son sistemas direccionables. No entra mucho a abarcar en sistemas convencionales, pero quería hacerles mención para que, para que lo puedan tomar en cuenta. Otro tipo de equipo que permite hacer la activación son las estaciones manuales, en las cuales existen estaciones de simple acción y estaciones de doble acción. Las estaciones de simple acción ya están quedando en desuso, ya que eran las antiguas estaciones que se ponían en un sistema de detección contra incendios, pero no son tan seguras, ya que con una simple acción, como su nombre lo dice, se activan y esto genera falsas alarmas. ¿Ok? Por eso se hicieron más populares lo que son las estaciones de doble acción, porque requieren dos acciones para que se activen. Por ejemplo, las imágenes que ven en el lado derecho van a ver de que es una palanca que no solamente al jalar se activa, sino para que se active primero tienes que presionar y luego tienes que jalar. En estaciones manuales, como les mencionaba, había dos tipos de estaciones, que son las estaciones de doble acción y de simple acción. Las de doble acción son las más usadas. Acá, como recomendación de instalación, se recomienda, y de hecho hay una altura establecida por la NFP 72, que es de 1,22 m. Una estación manual no debe estar más arriba ni más abajo que eso. ¿Ok? Si queremos ser más específicos, la norma te dice que esta distancia debe tomarse en base a la palanca. Desde donde tú tomes la palanca hacia el piso debe haber como mínimo esa distancia. ¿Ok? ¿Por qué es esta distancia? Porque la estación manual debe ser accesible tanto a personas a pie como a nosotros, como personas que puedan tener algún tipo de discapacidad y tengan que estar, por ejemplo, en un tipo de silla de ruedas, ¿no? Y tengan que poder acceder a este tipo de palancas. Como medida preventiva también pueden usar cobertores, que son los cobertores STI, para poder ponerlos en lugares exteriores, como por ejemplo lugares donde pueda estar a la intemperie, para que este tipo de estación manual no llegue a dañarse. Aquí tengo algunos ejemplos de algunas malas prácticas, como por ejemplo una estación manual que se puso en exterior y terminó oxidándose por completo. Una estación manual de simple acción, donde la jalaron, no pudieron restablecerla y tuvieron que pegarla con cinta. Y una estación manual que lo han puesto al costado de la sirena y a mucha altura. Entonces ahí imposible poder activar esa estación manual. Entonces tenemos ahí 3 ejemplos de malas prácticas que no deben realizarse por ningún tipo de motivo. ¿Ok? En lo que es dispositivos de notificación, hablamos de todos los equipos que están involucrados para poder activarse o notificar ante un incendio. Por ejemplo, las luces estroboscópicas, que son los destellos que generan que se ha generado una alarma. También existen las sirenas con estrobos, que son las más usadas. Hacen un sonido y se prenden las luces. Y existen los parlantes de evacuación, audio evacuación, que por lo general estos tipos de parlantes son más usados en sistemas direccionables. ¿Ok? Estas luces estroboscópicas es muy importante mencionarles que tienen que tener un nivel de candela controlado y tienen que estar sincronizadas entre sí. Porque si no tenemos las luces sincronizadas, ¿qué es lo que sucede? Si es que ocurre un incendio, va a suceder que va a estallar una luz por aquí, otra por allá, y va a generar diferentes tipos de luces, como tipo una discoteca, ¿no? Como si fuera, como si fuera un juego de luces. Y esto a una persona que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, como algún tipo de epilepsia, puede generar que le genere un ataque. Entonces es muy importante tener las luces sincronizadas para ese tipo de casos. Las luces estroboscópicas también trabajan de 12 a 24 voltios
y el nivel de candelas es totalmente configurable. En lo que es instalación de luces, hay ciertas recomendaciones que tengo que darles. ¿A qué altura debo instalar una luz estroboscópica? Se recomienda que la altura sea menor a 2,50 metros para que el nivel de decibelios pueda ser escuchado a las personas que están a pie. ¿Ok? Si tengo un techo que sea por debajo de los 2,50 metros, lo que debo tomar como referencia es el techo. Desde el techo hacia abajo debo tener una distancia mínima de 15 centímetros. ¿Ok? Ahora, las sirenas, he visto que muchas veces usan sirenas doble tono, que son unas sirenas blancas, que son orientadas más que todo a intrusión. Este tipo de sirenas no son recomendadas. De hecho, no está permitido instalar este tipo de sirenas con un sistema de detección contra incendios. ¿Por qué? Un sistema de detección contra incendios lo que debe ser es tener un sistema controlado a través de decibelios. ¿Cuáles son esa cantidad de decibelios? Por lo general son de 56 decibelios más 15, que son los 71 decibelios que deberían sonar. ¿Por qué 56 más 15? Porque en un ambiente, por lo general, en un ambiente normal, el nivel de ruido son 56 decibelios y nosotros debemos tener 15 decibelios más para poder escuchar estas sirenas. ¿Ok? Cuando hablé de las sirenas anteriores, esas sirenas tienen un nivel de ruido de 130 decibelios. Estamos hablando de casi el doble. Imagínense lo que podría ocurrir si es que activo varias de estas al mismo tiempo. Es muy probable de que vaya a alertar de una forma no adecuada. ¿Ok? Entonces, de hecho, si es que hay un inspector que viene a tu instalación y viene con un medidor de decibelios y encuentra un ruido mayor a ese, puede generar a que te cancele tu instalación. Los parlantes para evacuación están orientados más que todos a sistemas direccionables y no son obligatorios en pequeños negocios. Son obligatorios cuando tú tienes ya un edificio que tenga al menos más de 5 pisos y que tenga áreas muy grandes, en donde sí requieras poder hacer la evacuación por pisos. Por ejemplo, piso 1, piso 2, piso 3, y no pueda generarse una conglomeración de gente y generar una evacuación con accidentes. Acá tenemos un ejemplo de un panel de la marca Mir, como me parece que te puede generar diferentes tipos de audio evacuación a través de voz. En un inicio hablamos sobre la batería. La batería tiene que tener un respaldo de como mínimo 24 horas en estado de supervisión y de 5 minutos en sistemas de notificación estándar. ¿Ok? Esto está también establecido en la NFP 72, en la sección 10.6.7.2. Ahí está indicado específicamente cuáles son estas características que debe tener tu sistema de detección contra incendios. Si uso una batería de 12 voltios, 4 amperios, podría funcionarme si es que en caso tuviese poca cantidad de detectores, pero si es que ya tengo un sistema totalmente completo, por ejemplo, si hablamos del panel FX600 y tengo los 20 detectores por cada zona completos, hablando de 120 detectores, tendría que usar una batería de 12 voltios 7 amperios, que es mucho más grande, mucho más potente y puede llegar a cumplir estas características que te pide la NFPA 72. Así como tenemos la batería, es muy importante considerar el tipo de cable que vamos a usar. Existe el cable FPL, FPLR, el FPL y FPLR LCZH y el cable de alarma UTP. De estos cables he visto instalaciones con los 3 tipos de cables. ¿Ok? ¿Cuáles son los que sí están permitidos y normados? Los permitidos están el FPL y el FPLR, en caso sea el normal o el SSH. ¿Por qué están permitidos? Porque este tipo de cable tiene una chaqueta que tiene retardante al fuego. Al hacer que sea retardante al fuego, evita de que tu sistema de detección contra incendios caiga ante un incendio o vaya a demorar en la caída.
¿ok? Mientras que el FPLR o FPL en LCZH tiene una composición que evita de que se generen humos tóxicos. Sabemos que ante un incendio lo primero que puede llegar a hacer perder la vida no es el fuego, sino el humo. Entonces, es ahí donde hay lugares donde te obligan a usar el cable LCZH. También existe el cable UTP y el cable de alarma, que también muchas veces por ahorrarse un poco el presupuesto, hacen uso de este tipo de equipo, pero no es recomendable, ya que inmediatamente tu incendio, el cable va a proceder a derretirse y vas a quedar sin ninguna de las áreas supervisadas. ¿Ok? Bien, entonces, señor Jorge, hasta ahí, no sé si tienen algunas consultas. Hemos hecho una breve introducción en lo que es sistemas de alarmas convencionales. Estoy abierto a poder escuchar sus consultas. Mil gracias, ingeniero. Sí, miren, ha estado bastante ilustrativa la presentación que nos has dado. Se adapta perfectamente a las condiciones en las cuales trabajamos actualmente. Y la idea es recomendar el uso de buenas prácticas a todos los técnicos, ¿no? Que no solo se guíen por costos, sino de que sí utilicen el material adecuado, que utilicen las recomendaciones que sugiere el fabricante y de ese modo no tener contratiempos a después, ¿no? Si no estamos observando qué es lo que sucede en esta coyuntura, no utilizan los materiales adecuados, simplemente el desconocimiento, algunas cosas hacen de que el sistema no funcione de manera adecuada cuando sí se necesita efectivamente que esto funcione, ¿no? El sistema de alarma contra incendios es un sistema que va a salvar vidas, ¿no? Ante un incendio, ¿no? Entonces, este equipo no debería fallar, ¿no? Entonces, lo recomendable es de que todos los técnicos piensen en ese tema, ¿no? Que con esto van a salvar vidas y una vida no tiene costo, ¿no? Así es, así es. Es muy importante mantener las buenas prácticas y de hecho, mantener las buenas prácticas no quiere decir de tener un sistema costoso. De hecho, el sistema que hemos presentado el día de hoy no es nada costoso. Es simplemente poder tener el sistema adecuado, hacer las conexiones adecuadas, que a lo largo del tiempo te va a evitar los contratiempos que ya hemos visto que han ocurrido en otros lugares, ¿no? Entonces, es eso, señor Jorge. Yo estoy abierto a escuchar cualquier otra pregunta si es que están en los comentarios. Y nada, más bien agradecerle por su participación, por habernos dado la oportunidad de poder estar acá en línea con usted y con todos sus clientes. Y agradecerles por su tiempo a todos ustedes. Encuéntranos en www.ice.com.pe o síguenos en nuestras redes sociales.